Segunda parte. Capítulo 5. El muchacho no les había sacado mucha ventaja, pensaba Teasle mientras avanzaba entre los árboles y arbustos junto con sus hombres, siguiendo a los perros. El muchacho se había escapado de la prisión a las 8:30 y no podía haberse internado mucho en las montañas durante la noche, 1 hora o 2 a lo sumo. Debía haberse puesto en marcha nuevamente al salir el sol, igual que ellos, con lo cual llevaba 4 horas de ventaja. Pero teniendo en cuenta otras cosas, estas se reducían a 2, o menos tal vez. Estaba desnudo y no conocía el terreno, por lo que posiblemente treparía a menudo por gargantas estrechas y avanzaría por cañadas que no tenían salida, lo que le haría perder tiempo buscando otros senderos. No tenía comida, además, por lo que se debilitaría, demorando su marcha, acortando las distancias. Incuestionablemente, menos de 2 horas, dijo Orval corriendo. No puede llevarnos más de 1 hora de ventaja. Mira a los perros. Su rastro es tan fresco que no necesitan olfatear el suelo. Orval iba delante de Teasle y los otros, corriendo detrás de los perros, con el brazo extendido como si fuera una prolongación de la correa principal con que los sujetaba. Teasle trepaba, entre los arbustos, tratando de mantenerse a la par. En cierta forma era bastante gracioso ver a un hombre de 72 años llevando la delantera, dejando a los demás sin aliento. Pero es cierto que Orval trotaba 5 millas todas las mañanas, fumaba solamente 4 cigarrillos por día y no bebía alcohol. En cambio él fumaba 1,5 paquetes de cigarrillos, bebía cerveza en grandes cantidades y hacía varios años que no hacía ejercicio alguno. Ya era bastante poder mantenerse a la par de Orval en sus condiciones. Respiraba tan profundo y tan rápido que le ardían los pulmones, sentía innumerables pinchazos en los músculos de las piernas, pero por lo menos no corría a tumbos como al principio. Había sido boxeador mientras estuvo en la infantería de marina, y allí le enseñaron a correr para entrenarse. No obstante, estaba totalmente desentrenado y tenía que aprender nuevamente a adoptar un paso suave, rápido y cómodo, inclinándose ligeramente hacia adelante, dejando que el peso de su cuerpo obligara a sus piernas a impulsarlo para no caer. Estaba consiguiéndolo gradualmente, corriendo cada vez más ligero, más fácilmente, a la par que su dolor disminuía y sentía un gran placer en su interior al comprobar el éxito de su esfuerzo. La última vez que se había sentido así había sido 5 años antes, cuando llegó a Madison desde Louisville, en calidad de nuevo jefe de la policía. La ciudad no había cambiado mucho, sin embargo todo le pareció diferente. El recuerdo de la vieja casa de ladrillos en la que se había criado, del árbol en el patio de atrás de la casa en el que su padre había colgado una hamaca, de las tumbas de sus padres, parecía haberse nublado y haber perdido color como las fotografías viejas con el correr de los años. Pero ahora tenían altura y profundidad, y eran verdes, marrones y coloradas y las tumbas de un mármol purpúreo. No imaginó que se deprimiría tanto al volver a ver las tumbas cuando regresó. La niña, un feto en realidad, envuelta en una bolsa de plástico colocada a los pies de la caja donde yacía su madre. Ambos cuerpos convertidos en polvo desde hacía tiempo. Todo porque ella era católica. El feto había estado envenenándola, la iglesia no le había permitido abortar, ella obedeció, por supuesto, y murió junto con la niña. Eso sucedió cuando él tenía 10 años y no comprendió entonces por qué su padre dejó de ir a la iglesia después. Su padre, tratando de hacer a la vez el papel de madre, enseñándole a manejar escopetas y a pescar, a zurcir los calcetines y a cocinar, a limpiar una casa y a lavar la ropa, enseñándole a ser independiente, como si hubiera previsto que moriría de un tiro 3 años después. Orval se ocupó luego de educarlo, después fue a Corea, a Louisville y a los 35 años volvió nuevamente a su hogar. Pero ya no era su hogar, era solamente el lugar donde había crecido, y el primer día de su regreso, cuando salió a recorrer los lugares que antes había frecuentado asiduamente, se dio cuenta de que ya había vivido prácticamente la mitad de su vida. Lamentó haber vuelto y casi telefoneó a Louisville para preguntar si podría volver a trabajar allí. Finalmente fue a una oficina de venta de propiedades justo antes de que cerrara y esa noche salió con uno de los agentes para buscar alguna propiedad que se vendiera o alquilara. Pero todas las casas y apartamentos que visitó estaban todavía habitados y no podía imaginarse viviendo solo en ninguno de ellos. El agente le dio una carpeta con fotografías de otros inmuebles para que los estudiara esa noche, y encontró lo que buscaba mientras revisaba la lista en el pequeño cuarto del hotel. Una casa veraniega situada en las colinas próximas a la ciudad, con un arroyo en el frente, un puente de madera y una pendiente cubierta de árboles en la parte de atrás.
Las ventanas estaban rotas, el techo agujereado y el porche del frente se había derrumbado. La pintura estaba saltada y descascarándose en partes. Las persianas partidas y arrancadas. A la mañana siguiente ya era suya, y durante los próximos días, noches y semanas no descansó ni un instante. De 8 a 5 se dedicó a organizar el cuerpo de la policía, entrevistando a los hombres que ya formaban parte de él, despidiendo a los que no querían ir por la noche a hacer prácticas de tiro a la escuela nocturna de la policía estatal, contratando hombres a los que no les importaba hacer trabajos extras, desechando equipos obsoletos y reemplazándolos por otros nuevos, organizando la destartalada estructura que le había dejado su predecesor al morir de un ataque al corazón en los escalones de la entrada principal. De las 5 en adelante trabajaba en su casa, arreglando el techo, poniendo cristales nuevos en las ventanas, construyendo un nuevo porche, pintando todo color herrumbre para que combinara con el verde de los árboles. Las maderas viejas del techo y del porche las utilizaba para encender el fuego por las noches y sentarse junto a él mientras cocinaba, comía chile con carne, bistec y patatas hervidas o hamburguesas. Nunca le había parecido tan sabrosa la comida, ni había dormido antes tan profundamente ni se había sentido tan bien, orgulloso de los callos que le salieron en las manos y la dureza que sintió en un principio en sus piernas y brazos, convirtiéndose luego en fuerza y agilidad. Ese trajín duró 3 meses, hasta terminar las reparaciones de la casa, y luego durante un tiempo siguió encontrando pequeñas cosas que arreglar, pero después llegaron noches en las que no tenía nada que hacer y entonces salía a tomar una cerveza o se quedaba hasta un poco más tarde en el stand de tiro o volvía a su casa y se sentaba a mirar la televisión y a beber cerveza. Después se casó, pero ahora eso ya había terminado y mientras avanzaba entre los árboles y atravesaba los pastizales jadeando, con la ropa pegada por el sudor, se sentía tan bien que no pudo dejar de preguntarse por qué demonios había dejado de ocuparse de su persona. Los perros ladraban más adelante y las piernas largas de Orval se estiraban para poder mantener el paso. Los agentes trataban de mantenerse junto a Teasle y este luchaba por mantenerse junto a Orval, y hubo un momento mientras cruzaba el pastizal bajo el sol ardiente, sus brazos y piernas moviéndose acompasadamente, en que sintió que podía seguir así eternamente. Orval se adelantó súbitamente y Teasle no pudo ya competir con su velocidad. Sus piernas se volvieron pesadas. La sensación de bienestar desapareció. Un poco más despacio, Orval. Pero Orval prosiguió su rápida marcha detrás de los perros.